Cuando te vas a enterar, ¿verdad? Cuando ya estemos en Facebook Live, cuando ya yo comience la presentación, pues nada, es importante que ahora me comparta, hagas el share screen de tu presentación para que Sí. cuando nos vayamos live, pues lo que salga sea tu presentación. Ok. A ver. Ok. Sí. Ahí se ve. Perfecto, se ve bien. Ok, Ok. nos vamos live ahora. Ok. Saludos y bienvenidos a otro martes de charla de científicos al servicio en línea. Que le saluda Elvin Estrada, coordinador educativo para Ciencia Puerto Rico. Y hoy me complace presentar a un científico que se dedica al campo de la investigación del cáncer y del sistema inmunológico. Es el doctor Carlos Pérez. Él nos va a estar dialogando un poco sobre cómo combatir el cáncer con tu propio cuerpo. Así que, Carlos, te paso los micrófonos. Sí. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a estar hablando de eso, de cómo combatir el cáncer con el propio cuerpo. Y yo creo que el tema es un poco difícil de titular, en el sentido de que puede ser malinterpretado de, no hay que usar medicamentos para defender o para tratar el cáncer, pero sí, todavía se sigue utilizando tratamiento para entonces estimular al cuerpo mismo, para entonces combatir el cáncer. Yo soy estudiante de MD PhD de medicina y doctorado en biología del cáncer en la Universidad de Minnesota, oriundo de Calle, y ya completé la fase del PhD, del doctorado, y ahora pues entonces voy a estar explicando más o menos cómo es que se estudia un MD PhD, que algo que es un médico científico, ¿verdad? Y la forma en que uno se convierte o se entrena para ser un médico científico, ¿eh? Uno comienza en la escuela superior o hace sus cursos de escuela superior. En mi caso, luego de terminar la escuela superior, fui a la Universidad de Puerto Rico en Calley. Entonces luego comencé mis estudios doctorales en la Universidad de Minnesota, aquí en Minneapolis. Y hay muchas formas en las que uno puede ser un MD PhD o médico científico. De hecho, no son lo mismo. MD PhD o MD PhD no es lo mismo que ser un médico científico. Porque el médico científico es una persona que es médico y es científico y no necesariamente necesitan los 2 grados de medicina y PhD. Entonces yo me mudé a la Universidad de Minnesota para esos dos y ya terminé los primeros 2 años de escuela de medicina, luego haces 4 años de PhD y luego entonces vuelves a la escuela de medicina y ahí es donde me encuentro yo, en el tercer y el cuarto año de escuela de medicina. Luego entonces hay varias opciones que uno puede hacer, o puedes enfocarte en el ámbito de la investigación o puedes entonces especializarte. En mi caso, pues yo estoy interesado en una especialidad o en residencia, se llama, en cirugía general o otra especialidad que sea de procedimientos, pero uno puede estar interesado en lo que uno quiera, ¿verdad? Entonces, eso depende va a haber distintas cantidades de tiempo relacionadas a la residencia. Y luego entonces uno puede hacer un fellowship o una subespecialidad. En mi caso, pues yo estoy interesado en oncología o en gastrointestinal, en el ámbito de la cirugía, o cirugía oncológica y cirugía colorectal. Pero no es necesario para practicar medicina o para hacer investigación. De hecho, lo que estaba diciendo en cuanto a médico científico,
es que yo creo que muchos médicos que no necesariamente tienen el PhD son médicos científicos y pueden hacer ciencia e investigación de una forma efectiva también. Am, y esto es más o menos un mapa de donde yo he estado. Pues empecé en Puerto Rico, nací en San Juan y me crié en Calle, y luego entonces estuve en unos veranos de investigación, por eso hay dos estrellas, una en Colorado y otra en Virginia, y luego entonces he estado en Minneapolis. Otra cosa que olvidé decir es que después del bachillerato, uno tiene la opción de a lo mejor tomar lo que se llama un gap year, que es un tiempo en donde pues, uno puede hacer investigación como técnico de laboratorio o como hay muchas personas que están haciendo algo que se llaman los postbacks, y eso, de hecho, la gran mayoría de las personas que estudian en PhD o MD-PhD deciden hacer un gap year o dos. Y creo que es el 75% de las personas que están haciendo un MD-PhD. Y luego entonces puedes empezar el grado como tal. Y sí, a lo mejor muchas personas están pensando cuando vean esto, que es muchos años de entrenamiento. Pueden ser entre 15 a 21 años de entrenamiento después de escuela superior, lo cual puede sonar como mucho tiempo, pero es importante recalcar que hay un apoyo económico durante esos años, y también tienes la habilidad de entrenar en dos cosas, de entrenar en medicina y de entrenar en investigación, con la finalidad de que puedas combinar. Y ahora combinar los dos campos. Y ahora más que nunca se necesitan médicos científicos con la reciente pandemia. Yo creo que científicos y médicos científicos. Con las recientes pandemias yo creo que se ha notado la necesidad de que hayan personas que entiendan eh, los procesos de las enfermedades a profundidad, y no solamente los procesos de enfermedad, la patofisiología y la patología de una enfermedad, sino que también tener en cuenta de que todos somos partes de una sociedad, y que esas enfermedades, esos procesos de enfermedades están de cierta forma siendo encalcados por la sociedad. Y el COVID-19 ha sido una, un, una forma en que nosotros hemos podido ver esa interacción de que una enfermedad puede puede encalcar la sociedad, y una sociedad puede encalcar la forma en que la enfermedad se transmite. Y bueno, sin más preámbulo, pues entonces vamos a empezar con cómo utilizar nuestro cuerpo para combatir el cáncer. Y esta plantilla la puse para que haya un entendimiento de base de lo que son los términos importantes o vocabulario importante. Mm, Empezando por lo más básico, lo que son las células. La célula es una unidad funcional biológica de los seres vivos, es donde pasan las cosas en el cuerpo. Entonces hay dos tipos de células, las células T y las células B, que son importantes en combatir el cáncer con tu propio cuerpo. Las células T son unas células que ejecutan funciones citotóxicas, y lo que quiere decir citotóxico es que pueden matar o pueden aniquilar otras células, o también pueden asistir a otros componentes del sistema inmune. El sistema inmune es lo que se encarga de las defensas en contra de agentes foráneos o en contra de nosotros, de nuestras propias células, que a lo mejor hayan unas células que están defectuosas. Pues el sistema inmune se encarga de remover esas células que están defectuosas, o también agentes foráneos, como por ejemplo microbios, el COVID-19, que es el virus. El sistema inmune es el que se encarga de tratar de remover eso. Entonces las células B son otro tipo de célula del sistema inmune que, aunque es más complejo que una célula que produce anticuerpos, hay un poquito más de complejidad
pero para los efectos de esta presentación, las células B son unas células que producen anticuerpos y los anticuerpos son sustancias o moléculas que utilizan nuestro cuerpo para entonces poder combatir más efectivamente el agente foráneo, ya sea microbio o virus, o nuestras propias células que están defectuosas. El sistema inmune es como nuestro equipo militar y hay una película que se llama Osmosis Jones que a lo mejor para las personas que están ahora en escuela superior no sepan lo que es, una película no vieja, pero no recuerdo en qué año salió, pero el muchacho que está vestido de azul es una célula T y yo creo algún tipo de célula del sistema inmune, creo que es una célula T y una célula citotóxica, es una célula que se encarga de aniquilar otras células que estén defectuosas o que tengan algún tipo de enfermedad, virus, microbio. Y es una película animada que pienso yo que hace un buen trabajo eh, con cierto sentido de comedia y jocosidad en explicar lo que es el sistema inmune y lo que hace el sistema inmune. Y eso es lo que hace nuestro sistema inmune. Se encarga de defender nuestro cuerpo, la homeostasis o el balance de nuestro cuerpo en contra de cosas que vengan hacia nuestro cuerpo o nuestro propio cuerpo con cosas defectuosas. Y creo que la forma en que uno puede también comparar eso es que en la policía o en los organismos policíacos, usualmente la policía se encarga de reprender el crimen en la sociedad y también hay los asuntos internos, creo que se llama, o el Departamento de Asuntos Internos, que se encarga de proteger que la policía de cualquier sociedad esté en línea y no haga crímenes internamente. Y esa es la forma en que nuestro sistema inmune está organizado también. Es mucho más complejo, pero si uno lo visualiza de esa forma, uno puede entender cómo entonces el sistema inmune puede entonces combatir el cáncer. Las últimas dos términos, tumor, que es un crecimiento o expansión anómala de algún tejido, y el cáncer, que es un tumor que es maligno y que tiene la capacidad de hacer metástasis. Principalmente cuando una persona tiene un tumor sólido, por ejemplo, vamos a poner cáncer del seno o cáncer del pulmón, el tumor crece confinado al tejido, en ese caso sería o el seno o el pulmón, pero hay ciertas células de ese tumor, porque el tumor está compuesto de células, y hay ciertas células en ese tumor que pueden ir a otros lugares. Por ejemplo, pueden salir del pulmón para el hígado, para el cerebro, o pueden salir del seno para el hígado, para el cerebro también. Y es eso lo que en realidad, por ejemplo, en el cáncer del seno específicamente, que es lo que yo hago investigación, es bien poco probable que una persona muera por cáncer del seno. Específicamente cuando la masa está creciendo confinada al tejido del seno. Sin embargo, si hay alguna célula que entonces va de ese tumor que está en el seno a otro lugar, como por ejemplo el cerebro, que es un órgano totalmente importante para la supervivencia, pues ahí es donde comienzan en realidad los problemas y donde si un paciente puede entonces eh, morir a causa del cáncer. So que hay ciertos tipos de tumores, como por ejemplo en el pulmón, que sí pueden entonces crear un poquito más que el tejido cuando crece puede crear un poco más de problemas. Y no tiene que necesariamente ir a otros lugares, pero casi siempre cuando el cáncer va a otros lugares, es entonces que comienzan los problemas realmente. Y lo que uno quiere hacer como clínico, como científico, es
tratar de investigar o de tratar a los pacientes con agentes que eviten esa migración de las células a otros tejidos. Entonces, para visualizar un poquito más y explicar un poquito más cómo comienza el cáncer, por ejemplo, en este caso es una ilustración del cáncer de piel. En la piel nosotros tenemos muchas células que están constantemente dividiéndose y están constantemente replicándose. Entonces pueden haber ciertos tipos de cambios genéticos hay entonces unas células que básicamente se convierten en células de cáncer. Y esos cambios genéticos proveen a las células una capacidad de poder expandirse más rápidamente del usual. Y entonces ahí es donde comienza esa lesión que vemos de la célula maligna en la parte de arriba que está como una bola roja, pues entonces ese es el tumor. Y ahí entonces hay unas células que pueden entonces salir de ese tumor y pueden entonces trasladarse a otros lugares. Y es eso lo que queremos evitar esencialmente, esa célula que entonces va a otros lugares. Hay distintos tipos de tratamientos en contra del cáncer. De hecho, yo pienso que el cáncer del seno es un tipo de cáncer en que en realidad se ha hecho mucho trabajo en cuestión de un equipo multidisciplinario atacando el cáncer, atacando entre comillas. Y es porque ha habido mucha investigación. Por ejemplo, casi siempre el cáncer se trata de forma cánceres sólidos. Usualmente se tratan con cirugía, radioterapia y quimioterapia. Entonces, cirugía, pues, está la forma de pensar de que si yo saco ese tumor, si yo me deshago de esta parte aquí, de este tejido, pues entonces va a haber menos probabilidad de que las células vayan a otros lugares o esas células malignas o células de cáncer vayan a otros lugares. Y ese es el principio de la cirugía. En el caso de la radioterapia, básicamente hay dos funciones de la radioterapia, ahora se conoce un poquito más y de hecho ligado al sistema inmune. Se piensa que es para promover muerte celular, pero se ha descubierto en años recientes o décadas recientes que la radioterapia en realidad también estimula al sistema inmune a ir al tumor y entonces poder contrarrestar las células del cáncer. O sea que el sistema inmune puede ir entonces al tumor para contrarrestar las células del cáncer y eliminar esas células malignas. La quimioterapia es más o menos un principio igual que la radioterapia. Es basado en utilizar químicos como por ejemplo paclitaxel es una, que entonces el químico promueve el detenimiento de esa expansión del tumor. Y en el caso del cáncer del seno hay algo que se llama, eso se añade a los tres principios. Si tú tienes que responder rápido a la pregunta de cómo tratar cáncer, quimioterapia, radioterapia y cirugía. Hay otros tipos de cáncer que ya sabemos que pueden ser tratados con otros tipos de drogas. Por ejemplo, está la terapia hormonal en el caso del cáncer del seno, que se utiliza una droga que se llama tamoxifen, que se encarga de crecer o de aliviar la actividad hormonal que ocurre en el seno y entonces pues de esa forma contrarrestar el crecimiento del tumor. Está también en otros tipos de cáncer, trasplantes de médula ósea, terapias personalizadas se refiere más a unos adelantos que están habiendo en cuestión de verificar el genoma, los genes que están siendo expresados en el tumor y poder entonces diseñar
una droga, utilizar una droga que ya se ha diseñado para eso y poder entonces utilizarla en ese paciente específicamente o en ese grupo de pacientes. Un ejemplo es una droga que se llama Gleevec, que fue diseñada específicamente para eh, bloquear o inhibir unas proteínas de una célula y funciona muy específico para esa es- cantidad específica de personas. Entonces, por último, está la inmunoterapia, que es lo que vamos a hablar hoy. Y hablamos un poquito de la radio. Interesantemente, no sé si fue a propósito que este programa, diagrama tiene radioterapia e inmunoterapia en el mismo, casi en el mismo lugar, pero inmunoterapia es como entonces tú puedes reclutar tu propio sistema inmune para poder contrarrestar el cáncer o decrecer la capacidad de proliferación de un cáncer. Um, entonces, hay distintos tipos de células, como dije, el sistema inmune es la defensa de nuestro cuerpo en contra de agentes foráneos o de errores de nuestro propio cuerpo, y hay distintos sistemas en esas células. Y hablamos de las células T o el linfocito T y los linfocitos B. Eso es linfocito es otra forma de decir célula, específicamente hablando de este tipo de células. Pero en realidad no solamente, yo creo que este diagrama es más para mostrar la complejidad que hay en el sistema inmune. El sistema inmune es un aliado en contra del cáncer en el cuerpo humano, en contra de microbios o de bacterias y de virus, pero también necesita ser regulado muy, muy de cerca, porque cuando hay un descontrol del sistema inmune, entonces puede haber algo que se llama enfermedades autoinmunes, que de hecho se conocen algunas por si conocen alguna, por ejemplo, como el lupus, que es una enfermedad autoinmune, la pancreatitis en ocasiones es autoinmune, que es una enfermedad en el páncreas. O sea que el sistema inmune tiene que ser regulado de forma cercana. Y por eso es que a veces el sistema inmune se autorregula tanto a sí mismo que a veces no puede ver esas células del cáncer, porque en todos los días a lo mejor hay algún tipo de célula que tu cuerpo produjo que fuese potencialmente cancerógena o cancerígena, que fuese potencialmente una célula del cáncer, pues entonces los linfocitos T, el sistema inmune se encarga de removerla. Pero a veces hay unas células de cáncer que no pueden ser vistas por el sistema inmune y el cáncer el cáncer básicamente le hace un truco al sistema inmune y el sistema inmune no la puede ver, pero en cierta parte es también porque el sistema inmune se autorregula a sí mismo de una forma tan efectiva a veces que entonces no puede ir en contra de esas células de cáncer. Pero es bueno que se autorregule porque entonces si no se autorregula se pueden dar enfermedades como el lupus y la artritis reumatoide, que es una enfermedad que es bastante conocida también. Incluso la misma enfermedad del asma, de cierta forma, es una enfermedad que puede ser atribuida a un descontrol del sistema inmune. El sistema inmune utiliza unos conduits, tuberías específicas en el cuerpo humano, que es lo que se llama el sistema linfático. En el sistema linfático ocurren muchos procesos del sistema inmune. De hecho, cuando uno tiene un tumor, a veces no es la célula T la que va al tumor mismo, sino que entonces hay unas células que se encargan de llevar un pedazo del tumor y mostrarlo en el sistema linfático a otros tipos de células. Y entonces ahí es donde sale una respuesta inmune. So que ese sistema linfático es bien importante para la efectividad del sistema inmune. Como les estaba diciendo, los tumores
son buenos evadiendo el sistema inmune. O sea, el sistema inmune sí se autorregula, pero los tumores también son excelentes en evadir el sistema inmune porque, y hay distintas formas que eso sucede. Por ejemplo, en el caso de un cáncer que es el cáncer como la leucemia, que es el cáncer de la sangre, o uno de ellos. Eh, el, el- el- las células T pueden ir más fácilmente a interactuar con esas otras células am, que son cancerígenas o que son de cáncer. Pero en el caso, por ejemplo, si uno tiene un tumor que es sólido, como les estaba hablando del melanoma, el mismo tumor de la piel, o el tumor en cáncer de seno, o el tumor en cáncer del pulmón, pues estos son masas sólidas y usualmente es bien difícil que una célula T pueda entonces penetrar en el tumor como tal. Por ejemplo, aquí tenemos algo que se llama el microenvironment del tumor, ¿verdad? Este, y aunque aquí en esta imagen demuestra que las células T, que son las azules o las verdes, van sencillamente o fácilmente al tumor como tal, en realidad es bastante difícil que estas células puedan penetrar a la masa. Por ejemplo, aquí tenemos en el caso de cáncer del seno, de una forma para poder ilustrarle a ustedes, las células, las células T se quedan más o menos en la periferia. Así que es bastante difícil. Esa es una forma que los cánceres, que los tumores pueden entonces utilizar esa misma arquitectura tridimensional para poder entonces evadir el sistema inmune. Pero hay otras formas que son un poquito más sofisticadas, que utilizan entonces, las células usualmente se pueden comunicar, así como tú utilizas tu celular para llamar al vecino, a quien sea, las células utilizan unos celulares que les ayudan, celulares entre comillas, porque no son literalmente celulares, pues utilizan unas formas para poder comunicarse entre ellas mismas. Y por ejemplo, aquí tenemos una célula T en la izquierda, en la azul, y una célula de cáncer. Y ellas utilizan unos receptores que están siendo expresados en la membrana celular para entonces poder comunicarse entre ellas. Y esta comunicación es bastante compleja. Es mucho más compleja de lo que se muestra aquí. Pero básicamente, una célula de cáncer puede promover un tipo de radiofrecuencia, utilizando la analogía todavía del celular, que entonces le dice a la célula T, que es la que va a matar a la célula de cáncer, potencialmente, le dice, no, no hay necesidad de matarme o de aniquilarme a mí, porque yo soy de tu equipo, entre comillas. Pero esa es una forma de que las células del cáncer pueden entonces decrecer la actividad de las células T o inhibir a las células T. Entonces las células T no saben que esto es una célula de cáncer o no identifican como una célula de cáncer y entonces se inhiben a ellas mismas. Y ahí hubo muchos científicos, de hecho, dos de los científicos ganaron el premio Nobel recientemente, que entonces explotaron este mecanismo de señal que ocurre entre células T y células de cáncer para poder básicamente decirle al sistema inmune que hay que matar a esa célula de cáncer. Y la forma en que trabaja es que se hizo un anticuerpo que básicamente inhibe o decrece la interacción de esas radiofrecuencias, nuevamente utilizando la analogía del teléfono celular. Entonces, esa inhibición de esa radiofrecuencia de esa señal, pues permite que la célula T se active y entonces promueva la muerte de la célula del cáncer. Y esto es una solamente para mostrarle a ustedes, pero en realidad estos son muchas células T
que entonces se reclutan desde el sistema linfático que estábamos hablando ahorita y pueden entonces ir al tumor y básicamente contrarrestar la proliferación o aniquilar a la célula de cáncer, matar a la célula de cáncer. Entonces, que si volvemos para atrás, vemos que usualmente esto es lo que sucede en algunos tipos de cáncer, que la célula de cáncer le dice a la célula T mediante esto que se llama Program Dead One, eso es lo del PD, Program P y Dead D. Entonces ellos utilizan ese sistema para poder decir, no, a mí no me tienes que matar. Así que vinieron y dijeron, pues vamos entonces a hacer un anticuerpo, un agente que inhiba esa interacción y a la misma vez entonces la célula T puede ser activada y matar a la célula de cáncer. Un medicamento que se utiliza se llama pembrolizumab, o Keytruda, que tiene que estar muchos anuncios en la televisión. Es esto es más o menos para mostrarle a ustedes cómo se comunica este tipo de data. Si tú matas a la célula de cáncer, como en este caso, pues tú vas a decrecer el tumor o el tamaño del tumor y muy probablemente vas a prolongar la vida del paciente. Y esto es básicamente mientras más alta esté la línea, más probabilidad de vivir tiene un paciente, mientras más baja esté la línea, menos probabilidad de vivir tiene un paciente. Y aquí la roja es la línea mala, porque ellos le dieron un placebo, que es lo que no es la droga como tal, lo que no es el pembrolizumab. Y a las personas que recibieron pembrolizumab, pues tienen mejores outcomes, tienen mejores resultados. Y el pembrolizumab, otra vez para take it home, es esta droga que se encarga de inhibir esa interacción y entonces promover el ataque inmune de la célula T que se activa. Una forma más fácil a lo mejor de ver que en la curva de supervivencia es utilizando un mecanismo de modalidad de imagen. En este caso, esto es un melanoma, que entonces se provee la droga al paciente y por hay algo que se llama pseudoprogresión y muchos pacientes que reciben esta inmunoterapia, pues tienen una pseudoprogresión, pero en realidad cuando continúan recibiendo esa inmunoterapia, uno puede ver que entonces hay decrecimiento de ese cáncer. Este es el cáncer, como empezó. Esto fue cuando empezó a recibir la inmunoterapia y entonces luego cuando se continúa recibiendo la inmunoterapia se puede ver que ya está decreciendo en cuestión de tamaño. Hay otros mecanismos que también se pueden utilizar para inmunoterapia, también basados básicamente en las células T, y hay muchos otros, pero este es uno de los que básicamente ha sido bastante exitoso. Empezó con una Emily Whitehead, una paciente de leucemia, que es un caso bastante exitoso, donde básicamente se obtienen las células T del paciente, se extraen del paciente, se modifican con algo que se llama chimeric antigen receptors, y básicamente esto promueve que la célula T pueda entonces identificar mejor al cáncer, y luego entonces se expande afuera del paciente, se expande esas células T que están modificadas, se vuelven y se le dan al paciente mediante infusión, y ahora la célula T está más capaz de identificar esas células del cáncer. Y otra forma también, que es básicamente estimulando el sistema inmune para combatir el cáncer, pero de una forma un poquito más directa que el pembrolizumab o las células T con el chimeric antigen receptor, es que hay vacunas contra el cáncer. Y pongo vacuna entre comillas porque muchas personas creen que las vacunas son únicamente para la prevención como tal,
hay unas vacunas que son con objetivo de tratamiento y lo que se hace es que básicamente se le inyecta tumor o no tumor, sino el en la proteína que puede ser identificada por tu sistema inmune, se le da al paciente. Esto entonces promueve una respuesta celular que puede ser mediada por las células T, como también puede ser mediada por las células de plasma, ¿verdad? De B cells. Entonces, se puede entonces promover la muerte celular de las células del tumor. Y eso a su vez también induce unas proteínas que pueden ser identificadas como el sistema inmune. El sistema inmune dice, estas proteínas usualmente no son parte de nuestro cuerpo. Tengo que entonces poder atacar al cáncer en este caso. Quería también aquí tomar un tiempo para decir esto, IL-2, interferon gamma, son unas citoquinas que son otra forma que el sistema inmune utiliza para comunicarse con el propio sistema inmune y con otras partes del cuerpo. Y a veces las células del tumor, aunque aquí esto no es lo que demuestra en esta imagen, pero las células del tumor pueden promover ciertos tipos de citoquina o moléculas que incluso inhiben al sistema inmune y de esa forma entonces decrecen la capacidad del sistema inmune de responder. So que eso es en adición a lo que hablamos del PD-L1 o PD-1. Por último, el sistema inmune, como les había dicho, es parte de la prevención incluso de encontrar el cáncer, porque muchas veces hay células que tienen la capacidad o potencial de ser cancerígenas y el sistema inmune las toma como foráneas y básicamente dice, no pueden, hay que aniquilar esta célula, hay que matar esta célula. Y es una forma de prevención, pero básicamente hay muchas otras formas de prevención y quería terminar la presentación con esto, porque la prevención obviamente en el caso del cáncer del pulmón, mediante el tobacco cessation o no fumar, obesity and overweight, la obesidad y el sobrepeso usualmente tienden a estimular un poco la capacidad del cáncer, porque básicamente hacen un estilo de inflamación, interesantemente, un estilo de inflamación que promueve ciertos tipos de cáncer. Patógenos que pueden inducir cáncer, virus que pueden inducir cáncer. Y hay un virus particular que es muy importante porque ya hay una vacuna y es el virus del papiloma humano. Y es una forma en que entonces uno puede incluso utilizar el mismo sistema inmune de uno para evitar que a uno le dé cáncer, para que no tenga que recibir tratamiento para ese cáncer. El virus del papiloma humano es evitable y es un tipo de cáncer que se puede evitar, que es el cáncer cervical. Inactividad física, esto va relacionado a la obesity and overweight, a la obesidad y el sobrepeso, la dieta también relacionada a la obesidad y el sobrepeso. Y la luz ultravioleta, obviamente en un país caribeño como Puerto Rico es bien difícil evitar la exposición a la luz ultravioleta, pero siempre que uno vaya a la playa puede utilizar este bloqueador solar, el sunblock y todo lo demás, y eso puede entonces evitar el cáncer. Pero importantemente, de las cosas que uno puede decir, mira, esta es una forma de uno poder evitar el cáncer y utilizar el sistema inmune, la vacuna en contra del virus del papiloma humano, 9 a 45 años puede ponérsela y lo único es que un dolorcito poco en el antebrazo. Si hay alguna pregunta, me pueden, no sé si van a tener acceso a mi email, pero también pueden hacer preguntas. Gracias, Carlos. Sí.
tengo una pregunta interesante y es con respecto a los anticuerpos. ¿Tú pudieras explicar la diferencia entre un anticuerpo policlonal y un anticuerpo monoclonal y si exclusivamente los anticuerpos monoclonales son los que se utilizan como inmunoterapia? Fíjate, la diferencia entre policlonal y monoclonal es específicamente diseñado para un antígeno específico, policlonal contra un antígeno. Um, Estoy tratando de pensar, pembrolizumab, de hecho, el pembrolizumab es un anticuerpo, creo que es monoclonal, no estoy casi seguro que es monoclonal. Y eso casi siempre es monoclonal en los anticuerpos que se utilizan. Por ejemplo, otro anticuerpo que puedo pensar en el caso del cáncer del seno, el trastuzumab, que es monoclonal, y es porque tienen que identificar este único y específico antígeno. Por ejemplo, en el caso del pembrolizumab es contra el PD-L1, específicamente contra ese. Y en el caso del trastuzumab es únicamente contra el HER2, el Human Epidermal Growth Factor Receptor 2. Ok, tengo otra preguntita por aquí y me preguntan qué ventajas tiene la inmunoterapia sobre los demás tratamientos. Me imagino que se refiere a la quimioterapia, radioterapia o la cirugía. Sí, esa es una buena pregunta. Y es una pregunta bastante compleja en el sentido de que yo creo que ahora que, eh, más que nunca, la forma en que se está tratando el cáncer es mediante multidisciplina. O sea, que no es solamente inmunoterapia, sino que también es inmunoterapia, cirugía, radiación. De hecho, muchos de los estudios que se están haciendo ahora es que se intentaron primero con inmunoterapia, luego entonces inmunoterapia solamente, luego entonces era inmunoterapia y quimioterapia a la vez para ver si se podría tener una mejor survival, una mejor supervivencia. Y se ha visto que las combinadas, que la, eh, no monoterapia, sino politerapia, es mejor y superior que la monoterapia. En cierta forma, el gran beneficio que trae la inmunoterapia es que en ciertos tipos de cánceres, no en todos los cánceres, pero por ejemplo, melanoma es el ejemplo clásico de un cáncer que es bien, que responde muy bien a la inmunoterapia. Y la supervivencia o el survival rate de estos pacientes es superior a muchos otros um, um, a muchos otros agentes que se han utilizado en el caso de melanoma, la quimio que se utilizaba antes, pero esa es la mayor ventaja de la inmunoterapia, que en comparación con otros tratamientos aparenta que entonces extiende la supervivencia o el survival más que los otros. A Ahora bien, pesar, sí. sí, a pesar de, y, ¿verdad? Y esto para ir finalizando, a pesar de que la inmunoterapia ¿verdad? Se percibe como una terapia más natural, ¿es o Ujú, no cierto que también produce efectos secundarios? sí. Otra pregunta muy interesante. Creo que muchos de los pensamientos de los científicos al principio, de los médicos al principio, era que esto iba a ser bastante específico y no iba a promover muchas respuestas, muchos efectos secundarios. Pero uno de los grandes eh, eh, negativos de la inmunoterapia son los efectos secundarios que causa, que son bastante fulminantes. Son, por ejemplo, pancreatitis, que estábamos hablando de eso, de cuando el sistema inmune está totalmente desregulado, pues cuando uno utiliza inmunoterapia, uno estimula el sistema inmune y por tanto lo que hace, lo que puede provocar es una respuesta inmune desproporcionada. Y esa respuesta inmune desproporcionada puede entonces
ser contra órganos que no necesariamente nosotros estamos tratando de tratar, ¿verdad? Exacto. Y pancreatitis es una de ellas. Hay hay muchos estudios que están viendo unos, unos efectos en contra del propio pulmón, pneumonitis, um, y otros efectos autoinmunes. Ok, ok. Si tú tienes conocimiento, ¿desde cuándo se comenzó a utilizar como tratamiento la inmunoterapia? Eso no lleva muchos años. No, no lleva, A lo creo que, que a lo que voy es que me imagino que esto de los efectos secundarios, como también se dio el caso de las quimioterapias cuando se empezaron a utilizar, la radioterapia cuando se comenzó a utilizar, me imagino que esos efectos secundarios irán mermando mientras más investigación en ciencia básica y en ciencia biológica pues se haga, pues me imagino que van a buscar, ¿verdad?, cómo minimizar esos efectos secundarios. sí. Primero identificar los efectos secundarios, que yo creo que Exacto. ya eso está bastante down. Ok, Y lo segundo es cómo entonces tratamos esos efectos secundarios, que en el caso de exacto. la quimio, como muy bien dijiste, la quimio causa muchos efectos secundarios y básicamente siempre se trata de tratar esos efectos secundarios. Y en el caso de la inmunoterapia es lo mismo, cómo entonces tratar y contrarrestar esos efectos secundarios de una forma efectiva, que es como todo en la ciencia, ¿verdad? Y en la medicina, en Así el es. caso de COVID-19 fue más o menos igual, al principio no sabíamos cómo tratarlo y luego entonces ya estamos conociendo cómo tratarlo mejor, de una mejor forma. Ujú. Bueno, Carlos, con esta pregunta terminamos. Sí, Muchas gracias a los que se conectaron a nuestro Facebook Live, a los que estuvieron presentes en nuestros webinars a través de Zoom. Así que para nuestra próxima charla, vamos a, ¿verdad? La semana que viene, es el martes que viene, es el proceso eleccionario aquí en Puerto Rico. Así que la próxima semana, estoy buscando aquí en mi calendario para decirle la fecha en específico para esa charla. Va a ser el, el 10 de noviembre. Así que va a ser la semana después de las elecciones que vamos a tener nuestra próxima charla de científicos al servicio en línea. Así que le agradecemos a Carlos Pérez por su tiempo y por compartir su conocimiento. Estamos muy orgullosos de su carrera. Hacer un MD, PhD no es fácil, pero el estudiar ciencia es fascinante. Así que a estos estudiantes que nos están viendo, a los padres que también que se conectaron en esta charla, si su hijo o su hija quiere estudiar ciencia, motívelo, porque hay todavía hay muchas cosas por descubrir. Así que, ujú. Carlos, muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti.